Saludos cordiales. A continuación, presentamos el proyecto de la materia de química, el cual consiste en identificar el comportamiento de materiales mediante las acciones físicas, químicas y o mecánicas de la elaboración de la harina, incluyendo el diseño de un almacén. En este proceso productivo, no existe algún almacén en concreto, ya que va por etapas y cada una lleva su distinto tipo de almacenaje. De los granos de trigo tenemos como materia principal lo que es el trigo. En las acciones mecánicas tenemos los hilos, las cosechadoras y los ventiladores. Los hilos nos ayudan para almacenar el grano después de ser cortado. Las cosechadoras trabajan en el campo. Ellas se dedican a cortar el trigo. Los ventiladores los utilizamos en los hilos. De esta manera mantenemos los granos a una temperatura adecuada. Esta temperatura no tiene que ser inferior a 15 grados Celsius ni mayor a 20 grados Celsius. Si se pasa de los 20 grados Celsius, en este rango el maíz queda vulnerable a la aparición de plagas. En las acciones químicas nos vamos a basar en los insecticidas que se utilizan al momento de guardar el trigo en los hilos. Encontramos lo que es el insecticida organofosforado. Este insecticida es un compuesto orgánico y se utiliza para controlar la población de plagas de insectos en los hilos. Otro de los insecticidas es el gel de Selice y el ácido bórico. Estos insecticidas son compuestos inorgánicos. La silice y el ácido bórico son dos tipos de insecticidas. El gel de silice o aerogel, se le puede conocer de ambos nombres, es un agente desecante que absorbe la capa cerosa de los insectos, lo que lleva a la deshidratación y asfixia de ellos. Para el ácido bórico es el que se utiliza más. El ácido bórico es un polvo blanco, es muy venenoso y al momento de ponerlos en los hilos no provoca un cambio en el sabor o al momento de crear la harina en los trigos, sino que el ácido bórico solamente se dedica a matar las plagas, al igual que los demás insecticidas. En las acciones físicas que podemos encontrar en los compuestos inorgánicos como el gel de silice, bueno, el gel de silice, el silicio cristalino, como se conoce con otro nombre, irrita la piel y los ojos por contacto. Al inhalar esta sustancia, que son como bolitas de plástico, se ha visto mucho en los abrigos, en las bolsas nuevas. Bueno, cuando es polvo y lo inhalas, se pueden irritar los pulmones y la membrana mucosa. En el caso del insecticida del ácido bórico, también es un compuesto inorgánico. El ácido bórico es un polvo blanco venenoso y se utiliza para las plagas que se almacenan en los hilos. En caso de olerlo o comerlo, puede provocar molestias como diarrea, vómitos e incluso la muerte. Para poder manejar estos dos insecticidas se ocupa tener guantes, anteojos o gafas más bien de protección y uso de trajes especiales para poder poner estos insecticidas dentro del silo. La segunda etapa dentro de nuestro proceso productivo es la limpieza del trigo, la cual consiste en la eliminación total de las impurezas para así poder facilitar su conservación durante el almacenamiento y para poder cumplir las normas sobre el contenido de impurezas en el momento de la comercialización. En la limpieza del trigo se poseen equipos de limpieza de última generación para asegurar un perfecto acondicionamiento del grano, asimismo eliminando todo tipo de materias extrañas. Durante este proceso se considera que la materia prima es el grano de trigo, la cual su acción mecánica consiste en pasar una muestra del producto por una pequeña máquina de limpieza. Esta máquina se encarga de separar impurezas más livianas utilizando una corriente de aire y usa un juego de zarandas para retirar las más pesadas. Por tratarse de un método mecánico, realiza una mejor separación de las impurezas del producto. Ahora les voy a explicar cómo sucede la acción mecánica en esta etapa.
Bueno, la máquina limpiadora está compuesta por las siguientes partes. 1. Los alimentadores. Este regula el flujo del producto que entra a la máquina y así poder distribuirlo uniformemente sobre la zaranda. 2. El ventilador. Se utiliza para producir un flujo de aire en el inferior de la máquina que separa las impurezas livianas del producto. La extracción del aire en el inferior de la máquina forma una corriente que pasa por los granos, así eliminando las purezas del producto. 3. El conjunto de zarandas. Este consiste en eliminar las impurezas que quedaron retenidas en el producto después de pasar por la corriente de aire. En la primera, el tamaño de los orificios debe permitir el paso de los granos y retener todas las impurezas mayores de los granos. En la zaranda inferior, el tamaño de los orificios debe permitir únicamente el paso de las impurezas que son menores que los granos. Y por último, el sistema de vibración excéntrico. Con este, el producto se pone en contacto con los orificios, se facilita la separación y se propicia un deslizamiento del producto sobre las zarandas. El sistema de vibración debe poseer dispositivos capaces de modificar la amplitud y frecuencia de los movimientos oscilantes de las zarandas, de manera tal que la masa de granos con forma y tamaños diferentes a la esférica. De esta manera, la zaranda al oscilar con movimientos precisos permitirá el paso de los granos de punta por los agujeros. Y pues bueno, estos son los 4 pasos que se utilizan para así poder concluir una buena limpieza de trigo. ¿Qué tal? Yo voy a hablar sobre lo que viene siendo la molienda de trigo. Bueno, como tal sabemos que la molienda de trigo también es parte de este proceso para la fabricación de este producto. En este caso nuestro producto sería la harina. Dentro de la molienda de trigo encontramos como materia prima el grano de trigo limpio. Y a partir de ella se generan acciones químicas y acciones mecánicas. Las acciones químicas son dos compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Dentro de ellos da un ejemplo de cada uno. Dentro de los compuestos inorgánicos nos menciona que es el bicarbonato de sodio. Los compuestos orgánicos son el almidón. Esas son las acciones químicas que se encuentra de ello. También hablamos de lo que viene siendo los productos intermedios. Los productos intermedios son los que sufren una modificación para su consumo. En este caso hablamos nosotros de que puede ser utilizado para la creación de panes y hacerlo como un producto final, el cual ya sale como la elaboración que se generó de esta materia prima que estuvimos trabajando. Y bien, ahora vamos a hablar sobre lo que vienen siendo las acciones mecánicas. Las acciones mecánicas en la molienda de trigo puede ser utilizado, por ejemplo, uno que nos marca muy importante y sabemos que es como principal, es un molino que contenga de 6 a 8 rodillos, que este es utilizado para llevar a cabo ese tipo de molienda. Dentro de él es importante que se encuentre una espiral, que es el que nos facilita este proceso. Otra de las acciones mecánicas que encontramos dentro de la molienda de trigo es que el proceso se pasa a través de máquinas o mediante tuberías que son de caída libre. La función principal dentro del almacenamiento de productos y subproductos terminados es, vaya la redundancia, almacenar la harina de trigo. Este almacenamiento se puede llevar a cabo mediante 2 fases. La primera fase es el almacenamiento de la harina en silos. Estos son muy empleados en las empresas que la producen, pues es más sencillo mantener la harina fresca y con todas sus propiedades al estar resguardada en un silo. Los silos tienen un periodo de limpieza mensual, pues la harina se pega constantemente en las paredes de este, lo cual provoca que se vayan haciendo grumos dentro de sus paredes, que con el paso del tiempo se hacen cada vez más grandes. El método de limpieza de un silo es el siguiente. Iniciaremos con una nota, la cual es que cuando se limpia un silo es necesario tener equipo de seguridad que vigile a la persona que hará la limpieza. Es recomendado tener de 3 a 4 bomberos que vigilen. 1. La persona es metida por la parte superior con una escoba plástica totalmente nueva. Esta debe comenzar a tallar las paredes del silo. 2. Cuando se termina, se le extrae por la parte superior del silo a la persona y los restos que se quitaron de las paredes son retirados por la parte de abajo.
3. Cuando se termina, es de vital importancia tener en cuenta que el silo debe ser tapado inmediatamente para evitar que entren animales que devoren la harina. Como podemos observar dentro del almacén, existen 2 silos de harina, los cuales son los que tienen forma como de cono. Decidimos usarlos porque es más efectivo el almacenamiento de la harina en silos que en sacos. La segunda opción de almacenamiento son los sacos de harina. En este caso es más laborioso y quizá un poco menos efectivo si no se llevan a cabo las medidas de cuidado necesarias. Las medidas de cuidado necesarias son las siguientes. 1. La temperatura del lugar debe estar entre los 20 y los 27 grados centígrados. 2. Deben colocarse arriba de una tarima de madera para evitar el contacto con el piso y así mantener lejos la humedad. 3. El almacenamiento debe realizarse lejos de sustancias peligrosas y penetrantes, pues la harina tiene una gran capacidad de absorción. 4. Los sacos deben estar bien cerrados para evitar las plagas dentro de la harina. Las indicaciones tanto para silos como para sacos deben seguirse al pie de la letra, pues no existe algún insecticida que se pueda usar para mantener la harina en buen estado sin preocuparse de ella y mantener lejos las plagas. Con esto concluimos la fase número 4 de nuestro proceso y ahora procedemos con la fase final. Incluyendo la etapa adicional, el laboratorio, ya que algunas empresas no lo trabajan. La etapa de laboratorio se realizan controles del producto intermedio, en este caso la harina de trigo. Esto nos asegura poder corregir al instante cualquier desviación que se pudiese producir durante el proceso productivo. Este laboratorio posee una panadería experimental en donde se realizan pruebas de panificación sobre la harina producida, aseguran la calidad del producto final y comprueban que sí se puede comercializar. Siendo etapa opcional, encontramos acciones mecánicas en la cual se realiza un análisis farinográfico que dura alrededor de 28 minutos. Al realizar este proceso, se emite el certificado de análisis de la harina y así comprobar su calidad. Teniendo también acciones químicas en la cual se involucran un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. El compuesto orgánico, conocido como ácido oleico o aceite de oliva, o conocida en los laboratorios como grasa sólida, ya que ayuda al crecimiento de la masa. El compuesto inorgánico es el cloruro de sodio más agua, dándole nombre como solución salina, nos ayuda al contenido de la humedad de la masa. Estos 2 compuestos nos ayudan al proceso de la fermentación de ella. Mencionando la introducción, cada parte del proceso productivo tiene su almacenamiento, que a continuación se presenta.